El registro civil atenderá todos los días hasta el 17 de febrero. Ecuatorianos tendrán consulado en el condado de Queens. Jóvenes que integraban pandillas ahora son guías turísticos. 408 soluciones habitacionales para familias pobres en Guayaquil. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es. Cordiales saludos a los ciudadanos del Ecuador y el mundo, y en especial a nuestros compatriotas en el exterior. A partir de hoy y en forma diaria estaremos con ustedes para difundir las noticias más importantes generadas por el Gobierno Nacional. Aquí los detalles. El registro civil trabajará en forma ininterrumpida en todo el país para atender la demanda de cédulas de identidad hasta el 17 de febrero. Los ciudadanos ya cuentan con un horario especial para obtener la cédula de identidad. Un registro civil más ágil y modernizado atenderá desde las 7 hasta las 19 horas en forma ininterrumpida de lunes a viernes y de 8 a 17 horas los sábados y domingos durante todo el proceso electoral. Bueno, el registro civil se viene preparando ya desde el mes de octubre. En Quito y Guayaquil comenzamos a aperturar las agencias donde hay mayor afluencia de público a las 7 de la mañana. Y lo otro es que gracias a ustedes, la prensa, la ciudadanía comenzó a entender que madrugar no tiene sentido, peor en esta época de invierno, porque siempre hay espacio para atención a lo largo de los días. Por el proceso electoral, el registro civil otorga 13.000 cédulas diarias, pero está en capacidad de emitir hasta 30.000 documentos de identidad. No tenemos ningún problema, la ciudadanía puede confiar en que el registro civil tiene toda la capacidad, tanto de infraestructura humana como de material para atender a todos los compatriotas que se acerquen a la oficina del registro civil. La emisión de una nueva cédula cuesta $5, la renovación 10 y por pérdida 15. La comodidad, el respeto y amabilidad son acciones que reconocen los usuarios. Yo quiero agradecer al gobierno que por fin somos tratados como ciudadanos, como personas. Una vez que el usuario ha validado y actualizado la información, la obtención de la cédula de ciudadanía no dura más de 20 minutos. Una nueva fachada luce el Estadio Municipal Jorge Andrade Cantos de la ciudad de Azogues, tras la remodelación que realizó el Ministerio del Deporte. Su titular, José Francisco Ceballos, inauguró el estadio remodelado que tuvo una inversión de $2 millones. Continúa en todo el país la instalación de laboratorios, infocentros y aulas para erradicar el analfabetismo digital. Los proyectos que el Ministerio de Telecomunicaciones realiza para favorecer de servicios tecnológicos a los ecuatorianos hasta el momento han alcanzado un nivel de efectividad de hasta un 90%. En este momento ya tenemos más de 5.000 escuelas rurales conectadas con Internet, con laboratorios completos. Faltan alrededor de 2.000 y algo que instalaremos a lo largo del próximo periodo de gobierno. La instalación de laboratorios, infocentros y aulas móviles continúa en todo el país con el propósito de erradicar el analfabetismo digital. Al momento, son ya 5.000 escuelas públicas rurales las beneficiadas que han recibido capacitación para acceder al Internet a través de los infocentros. De mucho, porque antes realmente yo lo que sabía era prender una computadora y apagarla y trabajar en Excel o en Word. De ahí no sabía manejar una red social, no sabía manejar Internet, no sabía muchas cosas que tiene la computadora. El ministro de Telecomunicaciones, Jaime Guerrero, inauguró 2 infocentros en las localidades de Tachina y Tonchihue, en la provincia de Esmeraldas. Los infocentros beneficiarán a 8.000 personas. La gente de escasos recursos económicos de las zonas urbanas también es favorecida con la presencia de las aulas móviles. Miriam Ayala, Ciudadano al Día. Cientos de migrantes ecuatorianos residentes en Estados Unidos participaron de la caravana intercultural Rosa de los Vientos a través de la música, teatro y cine. En el evento, el canciller Ricardo Patiño anunció la apertura de nuevas oficinas del consulado ecuatoriano en el condado de Queens. Buenas noticias. Entre 2006 y 2011 se duplicaron las matrículas en educación superior para indígenas y afroecuatorianos.
En la provincia verde Esmeraldas, chicos que anteriormente formaban pandillas juveniles serán incorporados como guías turísticos. Tienen los mismos nombres, María, Juan, Antonio, Luis, los mismos problemas, los mismos rostros, las mismas edades y también los mismos ideales. Ellos y ellas no tuvieron antes la posibilidad de ser tomados en cuenta en programas productivos que los reinserte a la vida laboral. Más bien, estaban aislados en una sociedad que se caracterizaba por despreciarlos, abandonarlos. Y ahorita con esta oportunidad que me están dando, me siento alegre, contento, porque me siento otra persona más en la vida. La Dirección Provincial de Turismo de Esmeraldas los capacita como guías turísticos comunitarios. Durante 10 meses reciben charlas de capacitación. Los chicos ven lo que tiene que ver con hospitalidad turística, buenas prácticas ambientales y técnicas de guianza. Algunas, a temprana edad, ya son madres. El hecho de que hayan abandonado su anterior vida ya es un triunfo. Ya que hemos encontrado aquí una familia y personas que nos escuchan. Lo que yo más espero ahorita es un buen trabajo. Ellos reciben $40 mensuales para que lleguen a estudiar. En total, son 78 jóvenes en los cantones de Esmeraldas, Río Verde y Atacames que en pocos meses generarán ingresos para sus hogares y todos habrán mejorado también su economía. Orlando Morán, El Ciudadano al Día. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca impulsa un masivo programa de reforestación que ofrece incentivos económicos para los agricultores y pequeños empresarios. Un total de 120.000 hectáreas se reforestarán en 5 años en tierras improductivas, aseguró el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Ponce, en la presentación del programa de incentivos para la reforestación con fines comerciales. Lo que estamos emprendiendo este momento es un hecho trascendental, es un giro fundamental en el manejo del tema forestal en nuestro país. El gobierno entregará incentivos económicos para la siembra de árboles hasta el 75% durante los primeros 4 años a personas naturales o jurídicas. Para las asociaciones y cooperativas productivas, el incentivo es de hasta el 100%. Me parece un incentivo interesante, me parece loable. Creo que el gobierno percibo que tiene un real interés en estimular al sector de la producción, en este caso el forestal. $323 millones invertirá el Estado para mejorar la rentabilidad de las plantaciones forestales. Así, el Estado contribuirá al cambio de la matriz productiva, una iniciativa vista con buenos ojos. Vemos que hay enormes oportunidades de aprovechar los recursos naturales que tenemos en el Ecuador para reforestar con fines productivos y comerciales. El programa de incentivos para la reforestación con fines comerciales convierte al Ecuador en uno de los países más atractivos para las inversiones forestales en América Latina. Jóvenes guerreros de 9 países que luchan contra el cáncer participan en el primer desfile robótico en el mundo. La esperanza es su filosofía de vida. Son jóvenes de Argentina, Costa Rica, Perú, Brasil, Venezuela, Colombia, Bolivia, Estados Unidos y Ecuador que no han perdido la esperanza de vida y que a través de esta actividad buscan integrarse a la sociedad como son, luchadores y soñadores. 9 países que confluyen aquí en la mitad del mundo para hablar de cáncer, pero desde un punto de vista positivo, de inclusión, de respeto. Sus anhelos, su belleza interior se resalta en el desfile de modas en la que muestran diseños exclusivos de reconocidos profesionales de la moda. Mi vida es llena de alegría, lleno de amigos, rodeado de amistades, de familia, estoy en la universidad. El Bionic Fashion Day permite a estos jóvenes luchadores mostrar una actitud positiva hacia el mundo, realizando una actividad que de otra manera estaría lejos para ellos. El cáncer prácticamente no es algo fácil de enfrentar, pero si uno quiere y tiene fe, sale adelante. Ellos superan los padecimientos y amputaciones que soportan sus cuerpos con el apoyo de sus familias y de gente que busca cumplir sus sueños, alentando su autoestima y alegría. Familias de escasos recursos económicos de Guayaquil serán beneficiadas con 408 soluciones habitacionales. El Ministerio de Desarrollo y Vivienda invirtió $5 millones en los programas habitacionales Ciudad Victoria y Sociovivienda. El Consejo de la Judicatura Transitorio concluyó su periodo de 18 meses con un balance calificado como positivo.
Los avances son evidentes: mejor talento humano, mayor infraestructura civil, nueva tecnología, más cooperación interinstitucional y gestión financiera equitativa. En 11.500 actividades, dentro de 225 programas, nos habremos equivocado en 4, 6, 8, quién sabe 10, pero siguen siendo 10 contra 11.500. El balance es absolutamente positivo. 40 casas judiciales han sido entregadas y se espera inaugurar otras 40 durante el primer semestre de este año. También se eligieron mediante concurso público a los 21 jueces y conjueces para la Corte Nacional de Justicia y se redujeron a 180.000 las 2.500.000 causas que estaban represadas. No pretendo creer que hemos solucionado todos los problemas de la justicia ecuatoriana, pero me atrevo a decir que hemos marcado claramente un punto de inflexión en la historia de nuestro sistema judicial. Autoridades judiciales del país reconocen el trabajo realizado hasta el momento y esperan que se mantenga por el bien de la justicia ecuatoriana. Ha cumplido con la parte que le correspondía, que era desarrollar la reorganización de la justicia en este periodo transitorio. Obviamente es un periodo corto y este trabajo tiene que continuarlo el Consejo de la Judicatura definitivo. De esta manera, la ciudadanía ha elevado su confianza hacia la función judicial. Buenas noticias. Hasta el momento, 304 jueces han sido destituidos y 53 en proceso a nivel nacional por faltas administrativas. En el segmento El Ciudadano Opina, esta vez preguntamos sobre el incremento del bono de la vivienda a $6.000 que decretó el gobierno nacional. Me parece bien para dar crédito a las personas que no tienen hogar. Sí, muy bien, porque eso beneficia a las clases populares. Que es muy poco porque debería subir de 5 a 10. La gente está acostumbrada a que le den cosas para ganarse dinero sin necesidad que nadie le dé algo como el gobierno le está dando, creo, ¿no? Me parece súper bueno porque ahora las personas de menos recursos económicos van a tener acceso a una vivienda digna que el gobierno les está dando. En el ámbito internacional, les informamos que mejora la salud del presidente venezolano Hugo Chávez, según declaró el titular de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Estamos seguros pues que los grandes medios de la derecha dirán que es mentira, comenzarán a decir todas las sandeces que han venido diciendo durante muchísimo tiempo sobre la salud del comandante. Pero nosotros que somos hijos de Chávez y que el comandante Chávez nos ha enseñado a no mentirle al pueblo, le transmitimos al pueblo de Venezuela que la salud del comandante Chávez va en franca recuperación, cumpliendo el tratamiento médico. Y con una alegría les mando un abrazo a todo el pueblo de Venezuela y un agradecimiento por tanto amor, por tanto cariño, por tanto corazón con el comandante Chávez. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Ecuador continúa con su tarea solidaria en Haití. Para la construcción del puente sobre el río Español, ha contratado mano de obra de decenas de ciudadanos haitianos que aún sufren las consecuencias del terremoto ocurrido hace 3 años. Y en México continúa la búsqueda de más víctimas de la tragedia de la petrolera Pemex. Esta y otras informaciones en el siguiente resumen internacional. En México, las labores de rescate de los restos del edificio Pemex continúan. La torre perpetrada deja como saldo más de 30 muertos y 58 heridos. Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, sufragó en las elecciones generales en Cuba. Castro recalcó la importancia de la Unión Latinoamericana. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, autorizó la gestión entre el gobierno y la Comisión Internacional de la Cruz Roja para la liberación de 3 uniformados secuestrados por las FARC. El ciudadano al día, Evelyn Rodríguez. Llegamos al final del informativo, los esperamos mañana. Antes de concluir, los invitamos a continuar con el entrevistado de hoy, el presidente de la República encargado, Lenín Moreno. Hasta pronto. Nos encontramos en el despacho del vicepresidente de la República, Lenín Moreno. Conversaremos hoy sobre diferentes temas que, sin lugar a dudas, han servido para que su gestión sea exitosa de la mano de la gestión de la Presidencia de la República y de la Revolución Ciudadana. Conversaremos sobre sus logros y sobre su atención a diferentes sectores, especialmente de la discapacidad o con capacidad diferente, que ha sido reconocido a nivel nacional e internacional.
Señor vicepresidente, gracias por aceptar al ciudadano, como siempre muy gentil, para poder pasar revista de su gestión cuando ya el gobierno cumple 6 años de la Revolución Ciudadana. Bueno, Marco, muchísimas gracias. Un saludo a la audiencia de Ciudadano TV y únicamente para decirles de que este proceso de a poco se ha ido consolidando y lo que era al principio un poco de incertidumbre, miedos, se ha convertido en la esperanza de un futuro luminoso para el pueblo ecuatoriano. El economista Rafael Correa, el líder nato de este proceso, ha demostrado en más de una ocasión siempre esa capacidad de liderazgo, esa voluntad de atender fundamentalmente a los sectores más desprotegidos, a los que la Constitución llama de atención prioritaria. Y claro, dentro de ese esquema, la Vicepresidencia de la República no hace sino recoger y acoger el pedido del presidente de hacer tal o cual función. En este caso nos pusimos de acuerdo con él en que iba a manejar el tema de la devolución de los derechos a las personas con discapacidad y sobre todo el fortalecimiento de la sociedad en términos generales para que recupere la dignidad como ser humano de respetar a las personas con discapacidad. Hay 2 programas, o algunos programas de la vicepresidencia que han sido fundamentales, pero si arrancamos con Joaquín Gallegos Lara y luego con Manuel Espejo, reconocido por muchísimos a nivel nacional e internacional, ha permitido entonces visibilizar a muchas personas que antes estaban olvidadas, que estaban abandonadas y no tenían acceso a un más mínimo posibilidad de servicio en la sociedad, en la comunidad. ¿Cómo se diseñó este programa para que sea tan exitoso, para que incluso sea bandera a nivel internacional, que la ONU, la OEA, etcétera, otras organizaciones lo han reconocido y han pedido que siga bajo esta misma óptica de servicio a la comunidad? Bueno, yo quiero reconocer, Marco, de que a nosotros nos ocurrió lo que le ocurre a toda propuesta, a toda empresa, a todo propósito en un inicio. En un inicio tuvimos muchas fallas. Claro. Fallas internas de diseño. Sí. Como no se había hecho nunca nada, entonces nos tocaba diseñarlo todo, nos tocaba hacerlo todo, nos tocaba pensarlo y repensarlo absolutamente todo. Y claro, en ese momento no sabíamos exactamente qué hacer. Pero cuando se tiene buena voluntad, cuando hay entusiasmo, inmediatamente nacen las respuestas creativas. Y pensamos que la única posibilidad de ayudar a las personas con discapacidad era diseñar un programa integral que vaya desde el principio hasta el fin. Esto es, desde hacer un examen en el sitio biopsicosocial, clínico, genético de todas las personas con discapacidad. Teniendo este examen, inmediatamente empezar a dotarles de los elementos que necesitan para poder equiparar oportunidades dentro de una sociedad. ¿El diagnóstico fue difícil? Difícil, no sé en qué sentido, porque hay que llegar a lo más escarpado de los Andes, porque hay que llegar a lo más remoto y espeso de la Amazonía o lejano de las playas ecuatorianas. Si vamos por ese punto, a lo mejor sí, pero la gente lo hizo con tal entusiasmo y en esto yo siempre soy muy agradecido con el pueblo cubano que nos proporcionó una buena cantidad de brigadistas que con mucho entusiasmo contagiaron ese maravilloso entusiasmo a los ecuatorianos. Y enseguida tú encontrabas que centenares de ecuatorianos recorrían el Ecuador, unos a cargo de la Vicepresidencia de la República y otros de forma espontánea y voluntaria, recogiendo estos datos. Y claro, luego venía la respuesta, que procuramos que sea lo más inmediata posible, que la silla de ruedas, que los bastones, que los kits para personas con discapacidad visual, que los audífonos, que la operación de trasplante coclear, que la operación de eliminación de cataratas en personas que no habían visto nunca, en personas que no habían oído nunca, de repente empezaban a sentir la maravillosa sensación de oír y de ver, de poder desplazarse en caso de una silla de ruedas, de poder desplazarse en el caso de un andador, de un bastón, etcétera, etcétera. Es decir, de a poco ir logrando espacios agigantados en base a un esfuerzo que lo realizamos de manera conjunta. Antes del siguiente paso, usted cuando recibe toda la información,
se sorprende porque hay muchísima necesidad, hay muchos ecuatorianos, usted pensaba Pues un poco ya que lo era menor. No sabíamos la cantidad, Ya. no sabíamos la cantidad, pero sabíamos que nos íbamos a encontrar con cosas terribles, porque no se olvide, Marco, que era muy común que encuentren a gente en huecos en la tierra, Claro. a los cuales les botaban una vez a la semana comida, en perreras, en gallineros. Entonces sabíamos que la situación era difícil. Sí, no se sorprendió por eso. No, ya no nos sorprendimos absolutamente con nada. Eso no significa que no sentíamos dolor por el ser humano, pero claro, ya no nos sorprendíamos absolutamente nada porque nos encontramos con todo lo que puede imaginarse un ser humano. Imágenes verdaderamente apocalípticas que estremecían. ¿Hay alguna imagen que le quedó grabado? Sí, cómo no, una señora viejecita que le habían metido en un gallinero. Un gallinero, un espacio apenas donde ella cabía, y ahí le tenían permanentemente. No tenía una silla de ruedas, necesitaba una operación de catarata, se la hicimos inmediatamente, y necesitaba una casita, se la construimos inmediatamente. Y así nos íbamos topando con otro tipo de necesidades, personas que no tenían acceso a la educación y que rectores, directores, supervisores, profesores, sin la capacidad de entender la importancia de recibir a las personas con discapacidad, inclusive para desarrollar en los estudiantes que no tienen discapacidad, no solamente las capacidades que les permitan enfrentar la vida material, sino además la solidaridad de poder compartir con un compañero y que les permita desarrollar el sentimiento más noble que tiene el ser humano, que es el de la solidaridad. Había que defenderles en los derechos de las personas con discapacidad, había que proveer equipos de estimulación temprana, había que trabajar en la inclusión deportiva, en la inclusión artística, en la inclusión cultural, en la inclusión laboral fundamentalmente, perdóname, me olvidaba del tema. En la inclusión laboral hemos trabajado extraordinariamente bien. En conjunción con el Ministerio de Relaciones Laborales hemos incluido a más de 50.000 personas con discapacidad en el trabajo. Tenemos todavía 30 y un poco más de miles que están pendientes, pero en este año que logramos que la Convención Iberoamericana de Presidentes de la República declare el año iberoamericano de la inclusión laboral, este año pues esperamos poder incluir dentro del insertar, pero sobre todo hacer inclusiva la presencia de personas con discapacidad en las empresas que de acuerdo a la ley deben tener, si tienen más de 25 empleados, no menos del 4%. Todavía falta en el Ecuador para lograr ese objetivo, pese a que algunas empresas ya han dado los pasos necesarios. Sí, pero hay otras empresas que se resisten. Con ellas no tenemos ningún empacho en clavarles unas multas altas. Pero claro está, es un poco difícil visitar a todas las empresas. Tenemos un equipo en el Ministerio de Relaciones Laborales que lo trabajamos conjuntamente, pero no es que hemos podido visitar todavía todas las empresas, estamos todavía en ese empeño. ¿En qué momento usted decidió no continuar con la vida política en este gobierno, la vida política en definitiva? A ver, el poder es una situación que a mí por forma personal no me atrae. En algún momento conversábamos con el señor presidente y él manifestaba que el poder se lo debe utilizar para servir, estoy completamente de acuerdo. Si es que de forma casual el poder te llega, no puedes, por ética, por moral, desperdiciar la oportunidad de hacer todo aquello que tú habías soñado, en beneficio fundamentalmente de aquellos que lograban de alguna forma nuestra conmiseración, nuestra pena, que son las personas más olvidadas de la patria. Pero siendo el poder una situación no deseable, por lo menos para mí, estaba esperando únicamente la oportunidad de abandonarlo. Pero por supuesto cumplí con el medio periodo que lo dictaminó la Constitución y luego con el periodo completo de la reelección. Le manifesté ya hace más de un año y medio al señor presidente de la República, recuerdo que fue en el Hospital de Seguro cuando se hizo operar, creo, de los meniscos, le manifesté que ya no iba a acompañarlo más. Y yo lo cumplí. Pero alguna circunstancia yo soy un poco formado a la antigua. La palabra se cumple, la palabra basta. Aunque a veces uno se arrepiente. Y yo me arrepiento
Sí, hay varias cosas de las cosas uno se arrepiente, pero de una convicción, de principios no. Yo creo en la alternabilidad del poder. Creo que si la Constitución le permite al señor Presidente de la República tener otro periodo, pues él debe aprovechar la oportunidad que hemos tenido en este periodo de servir al pueblo como lo ha hecho con tanto dinamismo, con tanta proactividad, con tanta transparencia, con tanta honestidad, pero sobre todo con tanto trabajo, con tanto tesón y amor a la patria que le ha puesto. El país vive cambios fundamentales, sí. No solamente, como habíamos profundizado aquí en este diálogo, para las personas con discapacidad, sino a nivel general, y hay una nueva cultura, incluso en el ecuatoriano, que le permite reconocer las cosas y los avances que se han realizado. Sí. Usted lo ha dicho varias veces, que todavía falta mucho que hacer. Entonces, ¿por qué no siguió para continuar y para seguir y para lograr abarcar mucho más lo que se debía hacer? El convertir en ídolos a los seres humanos es un gran error de la ciudadanía, porque eso resta la posibilidad de que otras personas, en el momento que se requiera, le tomen la posta. Que usted conoce el caso de un país hermano que está pasando por una situación parecida. Uno tiene que, desde que entra a ejercer el poder, pensar en que terminado ese espacio debe alejarse de él. La ciudadanía convierte en ídolos indispensables, lastimosamente, a otros seres humanos que no son sino iguales a ellos, que tienen sus mismos entusiasmos, que tienen el mismo cariño a la patria, que tienen el mismo deseo de servir a los ecuatorianos. Y claro, el momento en que los convierten en ídolos, se transforman en irreemplazables. Y esto hace muchísimo daño a la democracia. Y le hace muchísimo daño a la persona a la que le han idolizado. Le hace muchísimo daño porque es una persona que pierde absolutamente la visión real, la visión de la realidad, la percepción de la realidad. No se da cuenta inclusive que suceden cosas que el entorno muchas veces en más de una ocasión le oculta. O él mismo encuentra justificaciones, encuentra explicaciones no terrenales, sino en base a conceptos vagos, a conceptos vanos, y se transforma en el indispensable. Y no solo eso, sino que además él mismo genera la imposibilidad de que otra gente se conviertan en posibles líderes de procesos. Entonces, abandonando ese comportamiento no deseable de idolizar a la gente, uno tiene que decir que cualquiera de los ecuatorianos, y más aún aquellos que han optado por la carrera política, puede realizarlo. Y no solamente puede realizarlo igual, puede realizarlo muchísimo mejor, porque esa es la ventaja de una revolución, que siempre va para adelante, que procura no dejar absolutamente ningún espacio sin resolver. Y eso es lo que va a ocurrir en el futuro. Pero también hay un riesgo, es decir, abandonar, o no abandonar, sino más bien que todo lo que se ha logrado, se ha avanzado, se ha caminado, algún momento termina y se vuelve atrás. Y se vuelve atrás y todo lo que se ha hecho se cae a pedazos. Lo que pasa es que el riesgo siempre existe de que la habilidad de las fuerzas oscuras del pasado encuentren la forma de convencer a la ciudadanía de que el pasado era mejor o de que pueden presentar un futuro luminoso. Y luego lo traicionan, como ha ocurrido en más de una ocasión. Esa posibilidad sí existe. Si eso ocurre, yo me temo mucho de que todo aquello que hemos avanzado puede surgir un serio retroceso. Pero no olvidemos que los hombres son transitorios, son los procesos los permanentes. Tarde o temprano vendrán otros líderes que sacarán adelante la revolución del siglo XXI, la revolución ciudadana. Los seres humanos cimeros, los seres humanos geniales, los líderes natos, suelen acelerar los procesos, pero no son la parte fundamental del proceso. La parte fundamental del proceso es una ciudadanía que siempre está a la expectativa, que siempre tiene la esperanza de que su futuro puede ser mejor. Una pregunta que a algunos políticos no les gusta, o a algunos líderes no les gusta responder, es decir, ¿está mentalmente preparado para dejar el poder? Sí, desde el principio. Desde el principio, el ser humano no es que no pueda tener aspiraciones en la vida, pero se le dificulta muchísimo el momento en que le pone demasiado empeño en lograrlas. Desde el principio, desde cuando tienes la intención
de tenerlo, de poseer, de gozarlo, de disfrutarlo, de que te devuelvan afectivamente, desde ese mismo principio tienes que pensar en el desprendimiento, en que si es que no ocurre, bueno, pues no ocurre, y ya le hice el esfuerzo. Lo mismo ocurre con el poder. Jamás en la vida uno tiene que aferrarse al poder. Desde el principio tiene que procurar desprenderse de él lo más rápidamente posible. Ya vendrán otra gente que lo hará mejor, con toda seguridad. Hay que tener fe, hay que tener esperanza, y eso a lo mejor desarrolla el futuro, eso a lo mejor ayuda y contribuye a que se forme un futuro, a que el futuro se transforme en el futuro que queremos. A veces el pesimismo causa, en términos físicos, causa una interferencia cuántica pavorosa con respecto a la realización del futuro. Uno siempre tiene que ver el futuro con pesimismo. ¿Es posible? No sé. Muy difícil saber si al pesimista o al optimista le va más o mejor con su posición, pero lo cierto es que el optimista se divierte más por lo menos. Ya, en esta parte final, usted va a retirarse de la vida pública, de la vida, política más bien, ¿no es cierto? ¿Qué cosas qué ha hecho usted que no ha hecho durante la vicepresidencia? Porque sin lugar a dudas le ha ocupado gran parte de su vida. Pero ¿qué ha abandonado? ¿Qué ha dejado de hacer? Muchísimo. He dejado de hacer mis investigaciones, mis estudios acerca del humor, la amabilidad, la tolerancia, la hospitalidad, acerca de las consecuencias positivas que en el cuerpo y en el alma produce el buen humor. Entonces voy a retomar esos estudios y quisiera lanzar una gran campaña de recuperación, de rescate de la amabilidad de los ecuatorianos, porque estoy seguro de que el milagro ecuatoriano será el momento en que la gente trabaje contenta, la gente feliz, la gente atienda con amabilidad, que el médico le vea al paciente no como un enemigo que le quita tiempo, ni que le quita la posibilidad de estar haciendo otras cosas o pensando otras cosas, sino que la atienda de manera humana, igual la enfermera, igual el abogado, igual el juez, hacer justicia de forma certera, de forma justa y oportuna, etcétera, etcétera. Es decir, todos ganaríamos tanto y tanto. La dependiente de un almacén, el momento en que se comporta con amabilidad, sin duda va a vender más producto, más camisas, y eso va a generar mayor producción, y la mayor producción va a generar mayor trabajo y mayor bienestar. ¿No es cierto? Entonces la amabilidad genera un círculo virtuoso de beneficio para el ser humano. En los próximos meses o años tal vez va a estar tentado de que algún momento le ofrezcan un cargo en el Ecuador o en el exterior, no, de todas maneras. No, por lo menos en el sector público no voy a trabajar. El sector público yo creo que ya es suficiente. Como decía, pues dejemos que hagan otros, dejemos que otros tengan la oportunidad de hacerlo inclusive mejor que uno, y uno tiene que tener esperanza de ello. Entonces yo creo que he escogido la opción correcta. El haber sido considerado como aspirante candidato a Premio Nobel de la Paz, ¿qué significó para usted? Dificultades porque andaba como pisando huevos, es como que quisieran beatificarle en vida, pues. Entonces, claro, eso me provocaba inclusive problemas en la casa porque no podía ni siquiera enojarme un rato, porque enseguida me quedaban viendo como que no me merecía el galardón al cual estaba opcionado. Y nunca acepté dar una entrevista al respecto. Creo que por delicadeza había que dejar que la institución haga su propio trabajo. Con buen criterio no, eso ya es problema de apreciación de cada uno. Escogió a la Unión Europea en buena hora, pues, y ojalá ellos lo tomen bastante a pecho el haber logrado este galardón y que contribuyan a la paz del mundo. 6 años de la Revolución Ciudadana. ¿Por qué el Ecuador, por qué la población debe seguir confiando en este espectro político que se ha convertido ya en historia en el país? Un novio, la única forma de convencer a su enamorada de que su comportamiento va a ser positivo en el futuro es que el comportamiento en el presente sea bueno. El pueblo ecuatoriano ventajosamente ha podido comprobar los efectos benéficos de su decisión de votar por el gobierno de la Revolución Ciudadana, de votar por su líder, el economista Rafael Correa. Los resultados están a la vista.
al igual que la misión Manuel Espejo, se aprecian a nivel nacional e internacional. E inclusive la oposición, lo primero que hace es reconocer los inmensos logros del gobierno antes de hacer una propuesta. Inclusive la oposición, el momento en que toma los éxitos, los logros en el sistema vial, en el sistema educativo, en la misión Manuel Espejo, dicen que la van a continuar y que la van a mejorar. En buena hora, ojalá puedan hacerlo. Pero claro está, el pueblo ecuatoriano no come cuento, como solemos decir, y sabe perfectamente que la única forma de que este proceso continúe es votar por quienes conforman la Revolución Ciudadana. ¿Se va satisfecho de la Revolución Ciudadana? Pero claro que sí, no es porque no haya habido también momentos no gratos, pero la mayoría de los momentos han sido momentos muy gratificantes. El trabajar junto al economista Rafael Correa ha sido como cabalgar junto al faro. Correcto. ¿Cuál sería su mensaje en esta parte final para el pueblo ecuatoriano cuando usted está, como habíamos dicho hace poco, a las puertas de asumir temporalmente la presidencia de la República, en el momento de su retirada política? Algo interesante. Un estimado amigo que pertenece a la oposición, con el cual no tenemos criterios convergentes, pero sí seguramente criterios paralelos hacia un mismo objetivo, me manifestaba: Lenín, ¿cómo quieres que te recuerden? Y yo decía, no, ¿quién te ha hecho que quiere que me recuerden? ¿Qué quiero que me recuerden? Si lo que yo quiero es que me olviden, pues. Si esa es la felicidad del ser humano, el momento en que únicamente queda esa estela, esa sensación, esa percepción de que algo se hizo. Pues seres humanos no, los seres humanos déjennos circular nuevamente por la calle y poder volver a vivir. Pero no será lo una mismo. Nueva buena. Va a ser imposible. Es que la gente, lastimosamente, la gente no suele aceptar esta gentil sugerencia, pues. La gente generalmente le gusta tener ídolos, le gusta personas en las cuales reconocer trabajos que considera extraordinarios y que no son trabajos extraordinarios. Es únicamente el haber liderado procesos que cualquier otro ecuatoriano a lo mejor podía hacerlo, inclusive en las mismas circunstancias, inclusive de mejor manera. Vuelvo a recordar, o sea, la felicidad del ser humano es poder caminar en la calle, a lo mejor sin que nadie lo reconozca, o muy pocos lo reconozcan. Mil gracias por atender al ciudadano. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es